En este video de Conceptos AMIP 3 en 5 minutos revisaremos los temas de evaluación y calificación dentro del módulo de fondos de inversión. El primer objetivo de aprendizaje nos pide ser capaces de calcular el rendimiento de un fondo de inversión en instrumentos de deuda y de un fondo de inversión de renta variable. El rendimiento bruto de un fondo de inversión se calcula dividiendo su valor final entre su valor inicial, restando 1 y multiplicando por 100. Mientras que para calcular el rendimiento neto de un fondo de inversión se deberá de restar al valor final los gastos y comisiones y posteriormente utilizar la misma fórmula. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en identificar la utilidad para el inversionista de la evaluación diaria de las acciones de los fondos de inversión. La evaluación diaria de las acciones de los fondos de inversión resulta de utilidad para el inversionista por las siguientes razones. La transparencia, pues permite a los inversionistas conocer el valor actualizado de sus inversiones, lo que promueve la confianza en la gestión del fondo y en la información proporcionada por la sociedad operadora. La mejora en las tomas de decisiones, que facilita la toma de decisiones informadas sobre la compra, venta o mantenimiento de las acciones del fondo. Para objetos de comparación, pues los inversionistas pueden comparar la evaluación diaria con otros fondos o índices de referencia. Como un elemento de gestión de riesgos, ya que con información actualizada los inversionistas pueden gestionar mejor su exposición. Y por temas de cumplimiento regulatorio. El siguiente objetivo nos solicita ser capaces de identificar los efectos en el precio de las acciones de los fondos de inversión por cambios en las tasas de interés. En los fondos de inversión de instrumentos de deuda existe una relación inversa, ya que cuando las tasas de interés aumentan, el precio de los bonos y otros instrumentos de deuda tiende a bajar. Tiene un efecto en el rendimiento, ya que a medida que los precios de los bonos caen, el valor de las acciones del fondo se ve impactado de manera negativa. Mientras que para los fondos de inversión en renta variable, un aumento en las tasas de interés puede incrementar los costos de financiamiento para las empresas, lo que puede reducir sus ganancias y en consecuencia afectar negativamente el precio de sus acciones. Y ya que las tasas de interés más altas pueden hacer que los bonos sean más atractivos, ya que el precio de los bonos cae al aumentar las tasas de interés, representando una mejor alternativa de compra. Y esto puede llevar a una disminución en la demanda de acciones y por ende a una caída en su precio. El siguiente objetivo de aprendizaje nos pide ser capaces de identificar los efectos en el precio de las acciones de los fondos de inversión de cobertura cambiaria por movimientos en los tipos de cambio. Los movimientos en los tipos de cambio pueden tener varios efectos significativos en el precio de las acciones de los fondos de cobertura. Si un fondo de inversión posee activos denominados en moneda extranjera, una depreciación de la moneda local frente a la moneda del activo puede aumentar el valor en términos de la moneda local, lo que puede elevar el precio de las acciones del fondo. Los fondos de inversión que implementan estrategias de cobertura cambiaria pueden ver un impacto positivo en sus rendimientos si estas estrategias son efectivas en mitigar el riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio. Sin embargo, si los costos de las estrategias de cobertura son altos, esto puede reducir el rendimiento neto del fondo, afectando negativamente el precio de sus acciones. Las expectativas sobre futuros movimientos en los tipos de cambio pueden influir en la percepción de riesgo y rendimiento esperado, lo que puede llevar a cambios en la demanda de acciones del fondo y por ende en su precio. Por último, podemos mencionar que movimientos inesperados en los tipos de cambio pueden generar volatilidad en el mercado, lo que puede afectar la confianza de los inversionistas y provocar fluctuaciones en el precio de las acciones del fondo. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en identificar los efectos en el precio de las acciones de los fondos de inversión por cambios en los mercados e índices accionarios. Los fondos de inversión en renta variable suelen estar correlacionados con los índices accionarios. Un aumento en el índice generalmente lleva a un incremento en el precio de las acciones del fondo, mientras que una caída en el índice puede resultar en una disminución del precio de las acciones del mismo. Cambios en los mercados pueden influir en el sentimiento general de los inversionistas y los fondos de inversión pueden necesitar rebalancear sus carteras en respuesta a cambios en los índices, lo que puede influir en la oferta y demanda de sus acciones. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en identificar el funcionamiento de la sobrevaluación y subvaluación en los fondos como mecanismo de protección. La sobrevaluación y subvaluación en los fondos de inversión son mecanismos que pueden servir como protección para los inversionistas y su funcionamiento se detalla a continuación. Una sobrevaluación ocurre cuando el precio de las acciones de un fondo de inversión es mayor que su valor real o intrínseco. Esto puede suceder en momentos de alta demanda o especulación. La sobrevaluación puede alertar a los inversionistas sobre el riesgo de una corrección futura, y si los inversionistas son conscientes de que el fondo está sobrevaluado, pueden optar por vender sus acciones antes de que el precio caiga. Mientras que la subvaluación se refiere a cuando el precio de las acciones de un fondo de inversión es menor que su valor real. Esto puede suceder debido a una bajada en la demanda o a condiciones de mercado que no reflejan el verdadero potencial del fondo. La subvaluación puede representar una oportunidad de compra para los inversionistas. Si identifican que un fondo está subvaluado, pueden adquirir acciones a un precio inferior al valor real o intrínseco,
lo que puede resultar en ganancias futuras cuando el mercado ajuste el precio hacia arriba. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en identificar las variables a considerar para la determinación del precio de las acciones de fondos de inversión. Para la determinación del precio de las acciones del fondo de inversión es fundamental considerar varias variables clave, dentro de las que destacan el valor de los activos subyacentes, los costos y comisiones, las condiciones del mercado, la oferta y demanda y las políticas y metodología de evaluación. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en reconocer el concepto de calificación y su importancia para el inversionista. La calificación en el contexto de fondos de inversión se refiere a la evaluación que realizan las agencias calificadoras sobre la calidad crediticia y el riesgo de mercado al que está expuesto un fondo de inversión. Y la importancia de la calificación para el inversionista radica en: puede evaluar el riesgo, puede tomar mejores decisiones, puede hacer comparación entre fondos, brinda transparencia y confianza, y el impacto potencial en el rendimiento. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en interpretar la escala de riesgo de los fondos de inversión. La escala de riesgo de los fondos de inversión en México es una herramienta que permite clasificar los fondos según su nivel de riesgo, ayudando a los inversionistas a tomar decisiones informadas. Las calificaciones de riesgo de los fondos de inversión se dividen en dos partes. El riesgo crediticio, que como hemos visto en módulos anteriores, se refiere a la posibilidad de que el emisor de un título no cumpla con sus obligaciones de pago en tiempo y forma. La calificación del riesgo crediticio de un fondo se expresa con letras que van de la AAA a B, siendo AAA considerado como sobresaliente y B como mínimo. Por otro lado, el riesgo de mercado, que como también hemos visto en módulos anteriores, se refiere al potencial de fluctuaciones en el precio de un activo derivado de condiciones sistémicas como pueden ser los movimientos en las tasas de interés. La calificación del riesgo de mercado de un fondo se expresa con números, que van del 1 al 7, siendo 1 considerado como extremadamente bajo y 7 como extremadamente alto. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @MoneyLabsMX, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, @MoneyLabsMX_oficial, para más contenido que te ayudará con tu examen AMIT Figura 3.